Ray Hunter abrió los ojos y vio una mancha verde y azul. Su cabeza le palpitaba con fuerza mientras registraba el mundo alienígena que lo rodeaba. Su cápsula de escape estaba destrozada detrás de él. Los frenos de aterrizaje de emergencia explotaron y se dispersó. Miró su comunicador Rist completamente fuera de línea con un profundo suspiro. Rist se tomó un momento para evaluar su entorno. Estaba abandonado en un planeta desconocido sin respaldo y sin una forma inmediata de pedir ayuda. Los instintos de Reis entraron en acción cuando comenzó a analizar su situación. Recordó los informes de la misión sobre Neoria Prime, un planeta volátil habitado por norianos, una raza de humanoides altos y delgados con una piel extraña y brillante y grandes ojos reflectantes. Desafortunadamente, él también había llegado durante su infame temporada de apareamiento. Incluso entre los soldados experimentados, las historias de esta época se compartían con una mezcla de miedo y humor. Se sabía que las hembras ninmorianas eran implacables durante estas semanas en busca de posibles parejas con una determinación feroz. Ray apretó los dientes. Este era el último lugar en el que quería estar, varado. Usando sus habilidades de supervivencia, Ray buscó recursos para construir un refugio temporal. Encontró enredaderas gruesas y hojas anchas que entrelazó para formar un pequeño camuflaje atado en el denso follaje del planeta. Los extraños árboles alienígenas ofrecían una amplia cobertura. Su corteza era una mezcla inusual de tonos que cambiaban de color cuando se ponía el sol. Era hermoso, casi hipnotizante, pero Ray sabía que no podía permitirse distracciones dentro de su refugio. Ray colocó los pocos suministros que tenía. Logró rescatar un pequeño botiquín, un cuchillo de combate y una ración de agua de emergencia. Sus ojos se posaron nuevamente en el comunicador roto. Ahora era inútil. Pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de hacerlo funcionar nuevamente con algo de tecnología alienígena por ahora. Aunque su principal preocupación era permanecer oculto, sabía que no estaba solo, y que las mujeres enmorianas pronto estarían a la casa cuando descendiera la noche. La sensación de aislamiento de Ray se profundizó. Se agachó, esforzándose por escuchar cualquier señal de movimiento en el inquietante silencio. El bosque alienígena a su alrededor parecía vivo con sombras cambiantes y un brillo extraño. Plantas que lanzaban luces parpadeantes cada crujido y llamada distante aumentaban su tensión, y agarró su cuchillo de combate con fuerza. De repente, vislumbró un movimiento. El corazón de Ray se aceleró mientras miraba a través de las hojas, concentrándose en tres figuras. Moviéndose con una gracia inquietante entre los árboles, eran hembras nanarias y sus esbeltas figuras se deslizaban sin esfuerzo por el bosque. Podía ver su piel luminiscente brillando a la luz de la luna, sus ojos escaneando el área con una intensidad que le enviaba escalofríos por la columna. Estaban cazando, y por la forma en que se movían, sabía que estaban cerca de captar su olor. Gray respiró hondo para calmarse mientras repasaba sus opciones. Sabía que no podía permanecer escondido para siempre, pero necesitaba ganar algo de tiempo. Recordó su entrenamiento de supervivencia y comenzó a crear trampas rudimentarias alrededor de su refugio usando palos afilados y enredaderas. Instaló trampas y trampas básicas, que al menos podrían ralentizarlos. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que podía dominarlos, pero cada segundo que ganaba era otra oportunidad para idear un plan. Podía escuchar a las hembras Narian. Comunicándose en tonos melódicos bajos, aunque no podía entender su idioma, captó la urgencia en Minotescent. Sus voces se estaban acercando, moviéndose en un amplio arco alrededor de su posición. El caballero alienígena parecía amplificar su presencia a cada paso, haciendo eco más fuerte en la mente de Ray, mientras se preparaba para el inevitable encuentro. Los músculos de Ray se tensaron mientras se agachaba, esperando que sus sentidos estuvieran en alerta máxima. Los minutos se arrastraban, cada uno sintiéndose como una eternidad. Contuvo la respiración esperando que las hembras alienígenas pasaran sin notarlo, pero en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Había escuchado historias de su persistencia y no estaba dispuesto a subestimarlas. Justo cuando sintió que la tensión alcanzaba su punto de quiebre, los sonidos a su alrededor
Cambiaron los Nans. Habían pausado sus movimientos volviéndose más lentos, más bajos y más deliberados. Rey miró a través de la maleza y vio a una de las hembras olfateando el aire sus ojos, estrechándose mientras ella se daba cuenta de su ubicación. Su corazón se aceleró mientras agarraba su cuchillo con más fuerza, preparándose para lo que estaba por venir. Ray contuvo la respiración mientras la hembra N. Moriana avanzaba sus ojos fijos en su escondite. La luz de la luna arrojaba un brillo fantasmal sobre su piel, y mientras ella se acercaba, Ray percibió un olor a un aroma floral inusual que emanaba de ella una feromona. Tal vez destinada a atraer parejas, podía ver a los otros dos dando vueltas sus movimientos sincronizados mientras se acercaban. Ray sabía que solo tenía segundos antes de que lo alcanzaran en un estallido repentino. Ray saltó de su refugio y corrió hacia una de sus trampas con la esperanza de atraerlas a sus trampas. Las hembras reaccionaron instantáneamente persiguiéndolo con una velocidad asombrosa. Ray sintió que el suelo debajo de él temblaba ligeramente mientras se acercaban. Se acercaron sus pisadas ligeras pero poderosas. Uno de los norianos que lideraba la persecución activó una trampa oculta. Vine se rompió alrededor de su tobillo, haciéndola perder el equilibrio y enviándola al suelo. Pero ella estaba de pie nuevamente en un destello, sus movimientos fluidos y sin obstáculos por la trampa de Ray. El corazón se hundió. Cuando se dio cuenta de que sus trampas no los detendrían por mucho tiempo, necesitaba un nuevo plan. Ray zigzagueó rápidamente entre los árboles con la esperanza de ganar unos minutos más. Se agachó detrás de un grueso tronco de árbol con su cuchillo de combate listo. Su mente corría, calculando su próximo movimiento cuando un sonido repentino detrás de él lo hizo girar. Una de las hembras ya lo había captado. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación con un movimiento rápido. Ray blandió su cuchillo. La N. Moran la esquivó. Movimientos casi demasiado rápidos para que él los siguiera. Parecía más interesada en observarlo que en involucrarse directamente. Inclinó la cabeza mientras lo estudiaba. Dio un paso atrás tratando de mantener su distancia, pero imitó sus movimientos. Cerrando la brecha entre ellos, el pie de Ray rozó una de sus últimas trampas, trampa oculta cubierta de hojas. Retrocedió más con la esperanza de atraerla. Dio otro paso hacia adelante y Ray se preparó, pero luego, para su sorpresa, ella se detuvo. Sus fosas nasales se dilataron mientras volvía a enviar al aire un zumbido bajo lleno el bosque mientras el noriano emitía un extraño llamado musical. Ray miró a su alrededor y se dio cuenta de que los otros dos respondían moviéndose hacia él desde diferentes direcciones. Estaba superado en número y acorralado sin escape. A la vista, sus trampas los habían ralentizado, pero ahora se enfrentaba a los tres, justo cuando Ray pensaba que se había quedado sin opciones. Los Nans detuvieron su avance, intercambiaron una serie de sonidos melódicos, sonidos casi como si estuvieran conversando para generar asombro. Las hembras parecieron retroceder, ligeramente, relajando sus posturas. Una de ellas levantó una mano delgada y señaló el comunicador de muñeca de Ray que todavía colgaba inútilmente de su brazo. Se dio cuenta de que no eran solo depredadores, eran inteligentes, capaces de comprender más de lo que les había dado crédito. Tal vez reconocieron la tecnología o tal vez sintieron su vulnerabilidad y eligieron no atacar. Ray bajó cautelosamente su cuchillo. Manteniendo sus ojos en ellos mientras levantaba su comunicador roto, intentó un simple gesto apuntando al dispositivo y luego a los restos de su cápsula de escape. A lo lejos, las hembras intercambiaron otra serie de sonidos, melódicos. Sus rostros reflejaban una gama de emociones que Ray no podía descifrar por completo. Entonces, para su sorpresa, una de ellas dio un paso adelante y extendió una mano hacia él. La palma estaba abierta en lo que parecía un gesto universal de paz. El corazón de Grace latía con fuerza mientras sopesaba sus opciones. Sabía que no podía sobrevivir solo en este planeta y que las Nans, por alguna razón, le estaban ofreciendo una alianza tentativa. Lentamente extendió la mano y tocó su mano. La calidez de su piel lo sorprendió. La nana sintió. Sus ojos se suavizaron como si entendiera su rodilla pidiendo ayuda.
Con un movimiento de su muñeca, le hizo un gesto para que la siguiera. Rey miró a las otras dos hembras que ahora parecían relajadas. Su lenguaje corporal indicaba que no representaban una amenaza inmediata. No sabía a dónde lo llevaban, pero era un riesgo que estaba dispuesto a tomar mientras avanzaban juntos por el bosque. Rey no podía quitarse la sensación de que este era solo el comienzo de un viaje aún más extraño. Los norianos parecían comunicarse no solo con sonidos, sino también con gestos sutiles para sentir sus interacciones, un baile complejo que le costó comprender. Lo estaban llevando más profundamente a su territorio, y Ray lo sabía. Tendría que andar con cuidado. Sus instintos le decían que la temporada de apareamiento de los morianos no era el único peligro al que enfrentaría. Este planeta guardaba secretos, y su supervivencia no solo dependería de sus habilidades de combate, sino de su capacidad para comprender y adaptarse al mundo moriano. Raya todos los Nans a través del bosque. Cada paso era un baile cuidadoso mientras intentaba leer sus gestos y señales sutiles. Se movían con una gracia sin esfuerzo. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras se abrían paso entre el follaje alienígena. Ray hizo todo lo posible por seguir el ritmo, mirando por encima del hombro de vez en cuando, medio esperando una emboscada, pero el Neoran parecía concentrado y lo guiaba con determinación. Más profundamente en el corazón de su mundo después de una hora de caminar, el denso bosque se abrió en un claro. Rey contuvo el aliento mientras contemplaba la escena frente a él. Un extenso jardín bioluminiscente que se extendía hasta donde podía ver. Plantas extrañas pulsaban con una luz interior. Sus colores cambiaban en respuesta a la presencia de los Nan. Era como entrar en un paisaje de sueños vibrante y de otro mundo. Una de las hembras le hizo un gesto para que dejara de levantar una mano mientras cerraba los ojos. Rey observó cómo los demás hacían lo mismo. Su piel brillaba débilmente. Se dio cuenta de que de alguna manera se comunicaban con las plantas, extrayendo energía o información de ellas. Fascinado, se quedó quieto sintiendo que estaba presenciando algo sagrado. La Nan que primero había extendido su mano. Ray abrió los ojos y le hizo señas para que avanzara, llevándolo a una gran estructura en espiral al borde del claro. May de un peculiar material sedoso, se parecía a un capullo o colmena. Ri vaciló, pero la moriana hizo un gesto nuevamente. Sus ojos lo instaron a confiar en ella. El aire interior era cálido y espeso con un aroma floral terroso. Las paredes pulsaban débilmente y proyectaban sombras suaves y cambiantes. La mirada de Rey se posó en varios dispositivos alienígenas dispersos alrededor, una mezcla de orgánico y mecánico, con intrincados patrones y símbolos grabados en ellos. Era una extraña mezcla de tecnología y naturaleza, algo que nunca había visto antes. La líder moriana señaló su comunicador y luego a un dispositivo que se parecía a un gran orbe cristalino. Habló en un lenguaje melódico, su tono interrogatorio. Ri se arriesgó, quitó el comunicador roto de su muñeca y lo sostuvo frente al orbe. Emitió un suave zumbido y de repente Ri sintió que irradiaba un calor suave. Observó con asombro cómo el orbe respondía a su dispositivo brillando más. La noriana inclinó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él cuando extendió la mano y tocó el orbe. Su toque pareció activar algo y Ri sintió una oleada de energía pasar a través de su comunicador. Revisó la pantalla. Parpadeó y luego cobró vida brevemente antes de oscurecerse nuevamente. No fue una reparación completa, pero fue un comienzo. Ri se maravilló con la reactivación parcial de su comunicador. La noriana lo guió a otra parte del capullo. Allí colocó su mano sobre un pequeño emblema tallado en la pared, y para sorprender, una imagen holográfica se proyectó en el aire. Mostraba escenas de la vida de los norianos, rituales, reuniones y lo que parecían ser preparativos para la batalla. Ri estudió las imágenes tratando de comprender. Señaló las escenas y luego a sí mismo con la esperanza de comunicar su confusión. La Nan asintió y luego señaló la imagen de los preparativos de la batalla. Hizo un movimiento de corte en su pecho y luego señaló hacia afuera, hacia el bosque. Rey se dio cuenta de que le estaba mostrando un conflicto inminente, tal vez algo que estaba relacionado con su mayor vigilancia durante la temporada de apareamiento. Se dio cuenta de que no solo lo estaban cazando,
Estaban en alerta debido a una amenaza mayor. Los Nans no eran los únicos. En este planeta, Rey sintió una oleada de adrenalina. Se había topado con algo mucho más grande que él, y ahora tenía un papel que desempeñar, quisiera o no. La N Moriana tocó el hombro de Rey y lo sacó de sus pensamientos. Ella lo llevó afuera, donde las otras dos hembras esperaban juntas. Se movieron hacia una cresta que dominaba un vasto valle. Allí, Rey vio a esas extrañas criaturas insectoides pululando por el fondo del valle. Sus movimientos eran caóticos y agresivos. Los norianos señalaron a las criaturas y luego a Rey como para pedirle ayuda. Ahora entendía a los Nans. Eran guerreros defensores de su tierra y habían asumido que él era un enemigo, pero ahora que se había ganado una medida de su confianza, buscaban su ayuda contra un enemigo compartido. Rey respiró hondo, sintiendo el peso de la elección que tenía ante él. Era un extraño aquí, pero no podía darles la espalda ahora. Rey asintió agarrando su cuchillo mientras escaneaba el valle. Tenía sus habilidades de supervivencia, sus suministros limitados y los comienzos de una frágil alianza. No era mucho, pero tendría que funcionar. Juntos, él y los Nans se prepararon para descender al valle, listos para enfrentar a las criaturas y defender su mundo. Rey sabía que el camino por delante sería traicionero, pero por primera vez desde que se había estrellado, sintió un destello de esperanza. El planeta alienígena era hostil, pero Rey ya no estaba solo. Era parte de algo más grande y estaba listo para luchar. Rey se paró al borde de la cresta mirando a las criaturas insectoides que pululaban debajo. Eran grotescas, con caparazones de chinis y múltiples extremidades, corriendo por el suelo del valle en oleadas. Podía sentir la tensión que emanaba de las hembras no moran a su lado. La piel parpadeó como si reflejara sus emociones intensificadas. Esta era su pelea, pero Rey ahora era parte de ella. Uno de los N Moranos le tendió un arma, un bastón delgado y alargado con un cristal en la punta, que pulsaba con un brillo suave. Se lo entregó a Rey. Sus ojos se encontraron con los de él con una determinación férrea. Rey lo tomó sintiendo la extraña calidez del arma en sus manos. No tenía idea de cómo funcionaba, pero tenía la sensación de que pronto lo descubriría con un asentimiento rápido. El N Moriano comenzó a bajar por la cresta, moviéndose con una gracia coordinada que Rey solo podía admirar. Lo siguió ajustando su agarre en el bastón alienígena mientras se acercaban al enjambre. Las criaturas los notaron emitiendo un agudo chillido colectivo que vibró a través de los huesos elevados. Cargaron hacia adelante con sus mandíbulas chasqueando las piernas, deslizándose mientras se acercaban. Rey balanceó el bastón experimentalmente y Rey se sorprendió al ver que emitía una poderosa explosión de energía que hizo retroceder a la criatura más cercana. Sonrió envalentonado por el descubrimiento. Mientras tanto, los norianos se movieron con precisión practicada, usando sus propias armas para cortar a los insectoides con una eficiencia letal. A pesar de la cantidad de criaturas, los norianos se mantuvieron firmes. Rey se encontró cayendo en un ritmo, cada golpe del bastón puntuado por ráfagas de energía que desgarraban a las criaturas. La batalla fue caótica con el mundo alienígena, haciendo eco de los sonidos de su choque, pero Rey sintió una claridad inesperada en medio del caos mientras luchaban. Rey comenzó a notar algo extraño. Las criaturas insectoides parecían moverse como una sola. Sus acciones estaban sincronizadas de una manera que sugiere una conciencia compartida. Era como si estuvieran vinculados operando con una inteligencia colectiva que les permitía responder a cada amenaza con una precisión aterradora. Una de las Nans, la que inicialmente había extendido su mano a Rey, pareció sentir esto también. Le hizo un gesto con urgencia, señalando hacia una criatura enorme cerca de la parte posterior del enjambre que se elevaba. El insecto Vulpus que parecía estar dirigiendo a los demás. Rey entendió inmediatamente que este era su líder, la mina detrás de la colmena asintiendo. A sus aliados morianos, Rey comenzó a avanzar a través de The Fray, enfocando sus esfuerzos en alcanzar a la criatura. El enjambre pareció sentir su intención, y los insectoides redoblaron sus esfuerzos, avanzando para bloquear su camino, pero Rey luchó en cada golpe llevándolo más cerca del insecto masivo. Con un estallido final de energía, Rey se abrió paso entre la multitud y se enfrentó cara a cara con el alto. Le era una vista monstruosa con ojos multifacéticos que reflejaban la batalla a su alrededor.
La criatura se echó hacia atrás dejando escapar un siseo mientras se preparaba. Para atacar, Ray agarró el bastón con fuerza apuntando a la cabeza de la criatura y empujó hacia adelante con todas sus fuerzas. El cristal del bastón se encendió, liberando una ráfaga concentrada de energía que golpeó a la criatura en el centro exacto. El insecto dejó escapar un grito agudo. Su cuerpo se convulsionó cuando la luz lo quemó en momentos colapsó espasmódicamente, mientras su vida se desvanecía. Mientras el líder de la colmena cayó, el resto del enjambre dudó, sus movimientos se volvieron erráticos y descoordinados. Ray dio un paso atrás y observó cómo los insectoides parecían perder cohesión, tropezando y retrocediendo confundidos. Miró a sus aliados noorianos, quienes asintieron al comprender que la batalla estaba girando a su favor. Con el líder de la colmena derrotado, el enjambre comenzó a dispersarse. Su voluntad colectiva rota. Ri y el nooriano se tomaron un momento para recuperar el aliento al inspeccionar el campo de batalla. Lleno de los restos de las criaturas a pesar de la victoria, Ray sintió una punzada de inquietud. La mente de la colmena no se parecía a nada que hubiera encontrado y no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de un conflicto más grande. La líder neoriana se acercó a él. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y gratitud. Habló suavemente. Su lenguaje melódico tenía un tono que transmitía más de lo que las palabras podrían transmitir. Rino necesitaba entender su idioma para saber lo que quería decir. Asintió y ofreció una sonrisa cansada pero genuina cuando comenzaron su viaje de regreso al asentamiento nomoriano. Ray sintió. La sensación de conexión con este mundo extraño que no había previsto aún quería encontrar un camino de regreso a casa, pero ahora tenía aliados amigos incluso en esta extraña tierra. Juntos se habían enfrentado a un formidable enemigo y al hacerlo habían forjado un vínculo que trascendía sus diferencias. De regreso en la estructura del capullo, Ray se tomó un momento para examinar el bastón que se había convertido en su arma improbable. La Neoran, que se lo había dado, se acercó haciendo un gesto hacia el cristal en su punta. Ella colocó su mano sobre la de él, guiándolo para que tocara el cristal con su otra mano. Una repentina oleada de calor fluyó a través de él y por un breve momento vio destellos de historia nomoriana. Una historia de resistencia y supervivencia contra probabilidades imposibles. Ray se dio cuenta de que esto no era solo un arma, era un símbolo de su lucha compartida, un testimonio de su unidad frente al peligro. Había venido a este planeta como un extraño, pero ahora tenía un papel que desempeñar. Ya no solo estaba luchando para sobrevivir, estaba luchando para proteger a sus nuevos aliados, para descubrir los misterios de este mundo y enfrentar cualquier otro peligro que los aguardara. Ray respiró profundamente, sintiendo un renovado sentido de propósito. No sabía lo que le esperaba, pero estaba listo para enfrentarlo. Este planeta hostil lo había lanzado a una lucha por la supervivencia, pero ahora estaba decidido a ser más que un sobreviviente. Era un guerrero, un protector, y estaría junto a los Nans en cualquier batalla que le aguardara. A la mañana siguiente, Ray se despertó con un renovado sentido de propósito. Había sobrevivido a su primer encuentro con el enjambre y se había ganado la confianza de los moranos, pero sabía que había más por descubrir. Sus instintos le decían que la mente colmena a la que se había enfrentado era solo una pequeña pieza de un rompecabezas más grande. Cuando salió de la estructura del capullo, fue recibido por la Neoran líder, en quien había comenzado a pensar como Ves. Le hizo un gesto para que la siguiera y lo condujo a través de una serie de senderos estrechos y sinuosos que atravesaban el denso follaje. Ray podía decir que se dirigían más profundamente al bosque, hacia un área que aún no había explorado. Después de una larga caminata, llegaron a lo que parecían ser ruinas antiguas, parcialmente oscurecidas por espesas enredaderas y follaje. La estructura era enorme, tallada en una piedra oscura parecida al vidrio que brillaba bajo él. La luz del sol alienígena tenía símbolos extraños grabados en las paredes. Sus patrones serpenteaban como ríos a través de la superficie de piedra. Besser Elilu introdujo en sus movimientos deliberados como si hubiera recorrido este camino incontables veces. Ray la siguió de cerca.
Sus ojos se adaptaron a la tenue luz interior mientras descendían. Notó que las paredes estaban revestidas con más de los cristales extraños que había visto en el bastón. Latían, lanzando débilmente un brillo misterioso que iluminaba su camino. Llegaron a una gran cámara. Sus paredes estaban cubiertas de murales que representaban batallas, eventos celestiales y escenas de no-orianos enfrentándose a varias criaturas alienígenas. Ray se maravilló con el arte al darse cuenta de que estas imágenes contaban la historia del pasado de Neoria Prime, su historia, sus luchas y sus misterios duraderos. En el centro de la cámara se encontraba un imponente obelisco cubierto de diseños intrincados. Besser se acercó a él. Colocó su mano en un panel en su base para generar asombro. El obelisco comenzó a zumbar. Su superficie se iluminó con colores vibrantes. Se dio cuenta de que no era solo un monumento. Era algún tipo de tecnología antigua, una reliquia, de un tiempo, mucho antes de los Nans que había conocido. Besser le hizo un gesto a Ray para que se acercara y mientras lo hacía, sintió una repentina oleada de información, un torrente de imágenes y sonidos que inundaron su mente. Vio visiones de una civilización avanzada que una vez había prosperado en Nam Moria Prime, manejando tecnologías increíbles y construyendo vastas ciudades que se extendían hasta los cielos. Pero también vio la llegada de una entidad oscura de la fuerza invasora que había traído destrucción y caos a su mundo. Las criaturas insectoides parecían ser restos de este antiguo enemigo, una fuerza que una vez había intentado reclamar Nam Moria Prime para sí misma. La mente colmena era solo uno de los muchos restos, un vestigio de una antigua amenaza que nunca había sido completamente vencida. Rey sintió una mano en su hombro que lo sacaba del trance. Miró hacia arriba para ver a Basara observándolo. Su expresión era grave. Lo señaló. Un mural que representaba la figura sombría. Su forma estaba oscurecida, pero era innegablemente amenazante. Era una advertencia, un recordatorio, que el verdadero enemigo aún no había sido derrotado cuando salieron de la cámara Besser. Lo condujo a un pasadizo oculto que serpenteaba más abajo en el corazón de las ruinas. Ray podía sentir que estaban descendiendo a un lugar al que pocos se habían aventurado. El aire se volvió más frío y el débil sonido de la maquinaria resonó a través de los pasillos. Finalmente llegaron a una gran cámara subterránea llena de extraños dispositivos cuyos propósitos eran desconocidos. En el centro de la cámara había una enorme estructura. Su forma se asemejaba a un capullo de cristal y metal. Besser hizo un gesto para que Ray se acercara indicando un panel en su base, puso su mano sobre él y el capullo cobró vida y reveló una pantalla holográfica que parpadeó ante él. La pantalla mostraba un mapa de Nam Moria Prime, destacando varios puntos en todo el planeta donde se escondían ruinas similares. Ray se dio cuenta de que estas eran antiguas fortalezas, cada una conteniendo restos de la tecnología de las civilizaciones olvidadas. Estaban conectadas, eran parte de una red más grande que una vez había protegido a Neoria Prime del antiguo enemigo, Ray. Se volvió hacia Bora con los ojos muy abiertos al comprender estas fortalezas. Ray tenía la clave para detener la mente colmena y sus parientes de una vez por todas, pero también sabía que despertarlos no sería fácil. Tendrían que viajar a cada ubicación activando las defensas latentes y desbloqueando los secretos de los antiguos Nans con un nuevo sentido de urgencia. Ray y Bora comenzaron a hacer planes para visitar las otras fortalezas en las que los Noorans habían vivido, a la sombra de estas ruinas durante generaciones, pero ahora era el momento de recuperar su herencia para ejercer el poder de sus antepasados contra la amenaza inminente. Mientras Ray se preparaba para salir de la cámara, echó una última mirada al obelisco. Sabía que ahora era parte de esta antigua lucha, un guardián de un mundo que se había convertido en suyo. El camino por delante era incierto, pero Ray estaba listo para enfrentar cualquier peligro que hubiera en las cámaras ocultas de Neoria Prime junto con Fasara y el pueblo N-Morian. Descubriría los secretos de los antiguos y protegería este mundo de las sombras que amenazan con consumirlo. Ray y Besser partieron a través de Namia Prime, guiados por el mapa holográfico.
El viaje a la primera fortaleza fue agotador, con un par navegando por bosques densos, cadenas montañosas traicioneras y vastas llanuras. En el camino se encontraron con restos de la mente colmena. Pequeños grupos de insectoides que se habían vuelto cada vez más agresivos, pero con los agudos instintos de Bora y las habilidades de combate racial, se las arreglaron para defenderse de cada ataque. Su bomba se fortaleció con cada batalla. Después de días de viaje, llegaron a la primera fortaleza. Una fortaleza masiva, construida en el costado de un acantilado imponente. Su fachada de piedra estaba marcada con intrincados tallados, y Ri se maravilló con la arquitectura. Era un marcado contraste con la naturaleza salvaje que la rodeaba, un testimonio de la gran civilización de los Nan. En el interior encontraron una serie de cámaras. Cada una de ellas contenía tecnología avanzada preservada durante siglos. Rey se acercó a un panel de control similar al de la ruina inicial y puso su mano sobre él. La fortaleza cobró vida y se encendió cuando los sistemas de dormición se reactivaron. Besser observó con asombro cómo Rey manipulaba los controles, accediendo a esquemas de las defensas de la fortaleza. Torretas automatizadas emergieron de las paredes y una barrera se activó alrededor del perímetro, creando una zona segura contra cualquier amenaza externa. Mientras Rey exploraba el sistema de la fortaleza, descubrió una armería oculta llena de armas poderosas y armas extrañas. Máquinas semiorgánicas. Besser explicó que estos guardianes fueron diseñados para patrullar las fortalezas y proteger contra los intrusos. Eran máquinas formidables y ágiles con un diseño similar a un insecto. Un homenaje a los antepasados numorianos. Lucha contra la colmena. Después de activar a los guardianes, Rey y Besser se aventuraron a un centro de comando donde accedió al sistema central. Como lo hizo, apareció una proyección holográfica de un anciano nario. Relató el antiguo conflicto y explicó que los guardianes habían sido desplegados una vez contra las fuerzas de la mente colmena. El mensaje de los ancianos los instó a reactivar las otras fortalezas, porque solo entonces los guardianes podrían formar una defensa coordinada. A medida que activaban más sistemas dentro de la fortaleza, Ryan notó un aumento en la actividad de la colmena en los monitores circundantes. Los insectoides estaban convergiendo atraídos por el despertar de las antiguas defensas. La mente colmena parecía haberse dado cuenta de sus esfuerzos y estaba decidida a evitar que llegaran a las fortalezas restantes. Rey y Besser se prepararon para un ataque con los guardianes. Activada, y las defensas de la fortaleza en línea tuvieron la oportunidad de contener al enjambre, pero cuando las fuerzas más altas se abalanzaron hacia la fortaleza, Rey pudo ver que eran más grandes y estaban más coordinadas que antes. Era como si la mente colmena se hubiera adaptado enviando insectoides especializados para romper sus defensas. La batalla resultante fue intensa. Rey ordenó a los guardianes dirigiéndolos a puntos estratégicos mientras los insectoides atacaban en oleadas. Besser luchó junto a él usando su bastón para canalizar energía y defenderse de los atacantes con una habilidad que Rey nunca había visto. Los guardianes demostraron ser aliados formidables. Su agilidad y fuerza contrarrestando a los insectoides en número. A medida que la batalla se enfurecía, Rey notó un nuevo tipo de criatura entre la colmena, un insectoide más grande y resistente que parecía dar órdenes a los demás. Se movía con un propósito, dirigiendo los ataques del enjambre con precisión calculada. Rey se dio cuenta de que este era un teniente de la mente colmena, una manifestación de su creciente inteligencia y adaptabilidad con una oleada de determinación. Rey dirigió a los guardianes en un asalto concentrado contra un teniente. Besser se unió a él, el bastón. Crepitaba con energía mientras se enfrentaban a la criatura. El teniente era poderoso, pero la estrategia de Rey y las habilidades de Bora finalmente lo dominaron cuando cayó. El enjambre insectuad vaciló. Su cohesión se interrumpió con la primera fortaleza asegurada. Rey y Besser se tomaron un momento para recuperar el aliento. Los guardianes continuaron patrullando y las defensas de la fortaleza se mantuvieron fuertes, pero ambos sabían que esta era solo una victoria temporal. La
Mente Colmena había demostrado su capacidad de adaptación y sin duda enviaría fuerzas aún más formidables una vez que activaran las fortalezas restantes. Ray se volvió hacia Besara, una sensación de resolución en sus ojos. Ahora estaban comprometidos, unidos por una causa común. Juntos despertarían las fortalezas restantes, desatando todo el poder de las defensas noorianas. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero Ray estaba decidido a llevarlo a cabo por Nam Moria Prime y por el futuro por el que habían venido a luchar. No había vuelta atrás mientras Ray y Bashar continuaban su viaje moviéndose de una fortaleza a la siguiente. El vínculo entre ellos se profundizó. Las intensas batallas que libraron juntos contra la colmena implacable crearon un entendimiento tácito, una conexión forjada en el fuego de la adversidad. Compartieron historias de sus mundos, sus esperanzas y temores, encontrando consuelo en la presencia del otro. Ray admiraba la determinación inquebrantable de Bess y su feroz lealtad a su gente. Había arriesgado todo para salvar a Neoria Prime y Ray. Sintió un creciente sentido del deber no solo hacia el planeta, sino hacia ella mientras se abrían paso a través de densas junglas y pantanos traicioneros. Sintió el peso de la responsabilidad que había asumido, pero con Feser a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que los altos les arrojaran. Después de activar varias fortalezas y asegurar sus defensas, Ray y Besara llegaron a la última, escondida en lo profundo de una región montañosa cubierta de niebla perpetua. La fortaleza era más grande y más imponente que las otras, y a medida que se acercaban, Ray podía sentir que la presencia de la colmena se hacía más fuerte. Sabía que esta sería su batalla más difícil hasta ahora. Dentro de la fortaleza encontraron una cámara con una enorme El Guardián latente. No se parecía a ninguno que hubieran visto antes. Máquina imponente con múltiples extremidades y un cuerpo blindado elegante. Ray activó el panel de control y el gordiano despertó sus ojos brillando mientras lo reconocía como su comandante. Con este poderoso aliado tenían una oportunidad contra el inevitable ataque de la colmena. Mientras Ray y Besser aseguraban la fortaleza, observaron cómo la colmena reunía su enjambre más grande. Hasta el momento, miles de insectoides llenaban el cielo. Su zumbido se hacía más fuerte mientras descendían sobre la fortaleza. Ray ordenó a los guardianes ahora reforzados por el nuevo colosal, para que tomaran posiciones defensivas alrededor de la fortaleza. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor, mientras las fuerzas de la colmena chocaban contra las defensas de la fortaleza. El nuevo guardián atravesó el enjambre sus extremidades, moviéndose con precisión mortal, aplastando y desgarrando a los insectoides. Ray y Besser lucharon lado a lado, cada uno usando sus habilidades únicas para mantener la línea. La explosión de energía de Vischer atravesó el enjambre, mientras las órdenes precisas de Ray coordinaban a los guardianes en un asalto implacable. Pero mientras la batalla se desataba, Ray notó algo preocupante. Los insectoides no se retiraban incluso cuando sus números menguaban, en cambio, parecían estar convergiendo en un solo punto, una brecha en las defensas de la fortaleza. La colmena había aprendido de sus batallas anteriores y ahora estaba concentrando sus fuerzas para explotar esta debilidad, al darse cuenta de que la fortaleza no resistiría por mucho más tiempo. Ray y Besser tomaron una decisión desesperada. Atacarían el corazón de la colmena, un punto central en la red del enemigo que dirigía el enjambre con un enorme guardián que les proporcionaba cobertura. Se abrieron paso a través de Bree y se dirigieron directamente al núcleo de la colmena. Descendieron a una cámara subterránea cavernosa, donde encontraron el corazón de la colmena, una entidad viviente pulsante que parecía controlar a los insectoides. Era un organismo masivo conectado a los insectoides por zarcillos que pulsaban con una luz verde enfermiza. Ray sabía que esta era su oportunidad de acabar con la colmena de una vez por todas. Ray y Besser lanzaron un furioso asalto al corazón del HD, atacándolo con todo lo que tenían. Besser canalizó su energía en poderosas explosiones, mientras Ray usaba las armas que habían rescatado de las fortalezas. El corazón de Hai tomó represalias enviando oleadas de insectoides para protegerlo, pero Ray y Besser lucharon
con una desesperación nacida de su propósito compartido mientras presionaban el ataque. El corazón de Hike emitió un grito psíquico y Rai sintió un dolor punzante en su mente. La colmena estaba tratando de invadir sus pensamientos para romper su voluntad, pero Besara agarró su mano, lo aterrizó, y juntos se opusieron a la influencia de la colmena. Con una oleada final de energía, golpearon el corazón y comenzó a desmoronarse. Su zarcillo se rompió cuando los insectoides colapsaron a su alrededor. Con el corazón de la colmena destruido, los insectoides fueron finalmente derrotados. Ray y Besser regresaron a la fortaleza donde encontraron a los guardianes todavía activos, vigilando las ruinas del campo de batalla. La mente de la colmena ya no existía, y Ene Moria Prime estaba a salvo mientras estaban juntos mirando el amanecer sobre las montañas. Ray sintió una profunda sensación de paz. Sabía que había encontrado algo preciado en este planeta, algo por lo que valga la pena luchar. Besser tomó su mano y miraron la tierra. Habían salvado un mundo que ahora tenía un nuevo futuro. Aunque la misión de Ray había comenzado como una lucha desesperada por la supervivencia, se había convertido en algo más. Había encontrado un nuevo hogar en Ene Moria Prime y con Besser a su lado estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Juntos construirían Reb y juntos explorarían los misterios de este extraño y hermoso mundo. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora lo enfrentarían como uno solo.